Hoy nos convoca la lección número 19, domingo 12 de mayo 2024. El tema es leyes para la vida y el bienestar del pueblo. La lectura bíblica está en Levítico, capítulo 19, del 11 al 18. Lo vamos a ver con el modo Samuel para que me ayude. Levítico, capítulo 19, del 11 al 18. Le daremos lectura en orden alternado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Juntos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yo Jehová. Jehová. Amén. El texto para memorizar está en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Le da lectura 5, capítulo 5, versículo 14. Dice así: porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hoy estamos en Levítico, capítulo 19, del 1 al 35. Es necesario para entender el contexto leer todo el capítulo, ¿ya? No solamente del 11 al 18, sino también hoy día veremos los distintos tipos de leyes que Dios instauró al pueblo de Israel, ¿ya? Los tipos de leyes. Aquí nos encontramos la ley civil que tiene que ver con aspectos de Israel como nación. Para que usted entienda, son reglas para una nación ordenada. También tenemos la ley ceremonial. ¿Se acuerda que lo hemos visto? Los sistemas sacrificial son la ley ceremonial, aspecto religioso de cómo lidiar con el pecado. ¿Por medio de qué? De los sacrificios. ¿Se acuerda que hemos visto del 1 al 7? Hemos visto los distintos tipos de sacrificios. También, cuando Moisés desciende del monte, también se le entregó una ley moral, ¿ya? Que tiene que ver con la conducta del pueblo para reflejar el carácter de Dios. Eso lo vemos en los 10 mandamientos. Entonces, Dios instauró tres tipos de leyes: ley civil, ley ceremonial y ley moral. Pasemos a la siguiente. Viendo la ley hoy en estos tiempos, como dice el texto que yo encontré, dice, algunas de estas leyes pueden parecernos severas. No obstante, si pudiéramos trasladarnos al mundo y tiempo de Moisés, es probable que no las encontraríamos tan rigurosas. En general, la ley de Moisés
con su insistencia en la moralidad y la integridad personal y con su consideración hacia los ancianos, jóvenes, esclavos y enemigos, animales, la salud y la alimentación. Era mucho más pura, racional, humana y democrática que que ninguna otra legislación antigua. Hermano Samuel, ¿me puede leer Mateo 19:8? Antes que lo lea, dice, Dios diseñó la ley de Moisés, ¿cierto? Para que fuera como un maestro que nos lleve a Cristo. Antes que eso, hermano Samuel, ¿me puede leer Gálatas 3:24? Para que entendamos un poquito que la ley es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces, puesto que mostraba que nadie era capaz de guardar la ley totalmente, ¿cierto? Y algunas de las provisiones de la ley eran acomodaciones. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Lo dice Jesús en Mateo 19:8, el cual el hermano Samuel lamentablemente está para poder ayudarme a leer. En Mateo 19:8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. entonces, por la dureza del corazón de algunos de Israel, fue puesto la ley, ¿ya? Acuérdense, la ley es para llevarnos a Cristo, es como el maestro, como dice en nuestro ayo. ¿Ya? Avancemos. Aquí tenemos el bosquejo de Levítico capítulo 19. Es muy extenso. Tenemos leyes sociales, ¿ya? Leyes morales. Y aquí yo lo traté de dividir, ¿cierto? ¿De qué tema trata Levítico? Tenemos la santidad en el versículo 1, honrar a tus padres en el versículo 3, idolatría en el versículo 4, la ofrenda de paz del versículo del 4 al 8, la ley de la cosecha del 9 al 10, las prohibiciones del 11 al 2, la opresión, el testigo falso, el amor, ahí usted está viendo, ¿cierto? Los versículos, la separación, la actividad sexual del 20 al 22, el fruto, prácticas paganas del 26 al 28, prostitución, el sábado y el santuario, el ocultismo, que también está dentro del Levítico 19, honrar, y ahí vamos a ir detalle, opresión e injusticia. Aquí en Levítico 19, aquí tenemos aplicaciones prácticas para la conducta santa de la sociedad de Israel. ¿Ya? Para que lo vaya entendiendo. Mire, mientras que estudiaba el tema, no sé si ustedes han escuchado de Hammurabi. Ya, mire. La pregunta que yo pongo ahí, influencia. Mire, voy a entrar un poco en contexto. Dice, algunas de las leyes, ¿cierto? Del Pentateuco son similares a la ley de Hammurabi. Se llama el Código de Hammurabi. Era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, en el 1795 a 1750 a.C. Se dice que son relacionados, estaban en el tiempo de los patriarcas, Abraham, Jacob e Isaac, porque ellos venían de Ur, ¿ya? Que conquistó posteriormente y reinó en la antigua Mesopotamia, Tamia. Aunque este código legal no fue el primero, fue el definido con más claridad e influyó en las leyes de otras culturas, con las que sin duda Moisés estaría familiarizado.
Entonces, aunque Moisés podría estar influenciado, ¿cierto? Porque eran de la misma época, porque tenía una educación egipcia, ¿cierto? Moisés, y por la tradición babilónica se repite una y otra vez, ¿cierto? Moisés estuvo familiarizado. Entonces, la gran pregunta que yo me hago y se la hago, estas leyes de Hammurabi, el cual eran casi similares, ¿habrá influenciado en las leyes de Dios? Y esta es la gran pregunta. Porque a veces entramos en el capítulo 19 y no sé cuántos han pasado por alto esto. Mire, espérame, es que me manejo un poquito menos. Ahí está. Dice, ¿cierto? Estuvo familiarizado con la cultura egipcia y haber influenciado en la educación, ¿cierto? Y la tradición babilónica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descartar esta influencia? Mire, en el capítulo 19, versículo 1, dice, y se repite otra vez, habló Jehová diciendo, ni Moisés ni ningún equipo jurista, ¿qué significa esto? Que está relacionado con las leyes, ¿ya? O la aplicación o el conocimiento de las leyes, ni de un proceso democrático dio estas leyes. ¿Fue quién? Dios mismo las dio a Israel. Entonces podemos decir que nada influenció a las leyes porque fueron directamente de Dios. Ahí está el versículo 1. Habló Jehová a Moisés. Ahí está. Podemos descartar esta influencia porque dice que en Levítico 11:44 aparece por primera vez la declaración, porque yo soy Jehová vuestro Dios, como una razón para la separación entre la santidad que le demandaba o le demanda a Israel. Después este versículo, mire, esta frase aparece otras 50 veces en este libro, junto con la declaración igualmente instructiva, yo soy santo. Entonces, mire, el Levítico 11:44, ¿qué dice? Porque yo soy vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, aquí nosotros vemos la única motivación que se da para dar estas leyes es que les da, es la de aprender a ser santo, porque Dios es santo. El tema, mire, el tema, para que usted lo escriba, lo anote, el tema fundamental en Levítico es la santidad. Esa es la palabra clave de Levítico, es la santidad. Avancemos. En el versículo 3, yo voy a tomar ciertos temas, porque como usted vio al principio, mire, son muchos y no voy a estar toda la tarde con muchas diapositivas para aburrirlos, pero aquí yo se los dejo todos los temas que se toman en Levítico. ¿Ya? Ya, mire, me gustaría paralelamente que vayan o abran su Biblia en Éxodo 20:12 y tengan paralelo el versículo 3. Y quiero que vean la diferencia que hay entre estos dos versículos. Esto es un mandamiento, ¿cierto? Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová vuestro Dios. Esta es la firma de Dios, ¿ya?
en la firma de Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, mire, perdón, en Éxodo 20:12 nosotros encontramos, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hay dos palabras que son llamativas y yo las puse en negro para que usted las vea. Uno dice, temerá, y el otro dice, honra. Este es el quinto mandamiento, eso lo encontramos en Éxodo 20:12, como dice ahí, de honrar al padre y a la madre. Mire, aquí queda ampliado con el uso de una palabra diferente, que es temer. En cuanto a la reverencia, es una actitud, ¿ya? Podría luego honrar, es una acción. Entonces encontramos que temer es reverencia, ¿ya? Es reverenciar y eso es una actitud. Después de esto podía él honrar y eso significa es una acción. Entonces encontramos una actitud y una acción. La única motivación que se da para dar estas leyes es que para que ellos aprendan que sean santos, ¿ya? Cada uno temerá a su madre. Del versículo del 9 al 10, nosotros vemos, ¿cierto? La ley de la cosecha. ¿Qué dice? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí Dios estaba preocupado por el pobre, por el extranjero, pero esto transciende, ¿se acuerda Ruth? Dice, cuando sigues la mies, ¿en cuál código de leyes humanas se encuentra un requerimiento tan contrario al egoísmo, tan motivador a la generosidad y tan generosamente considerado de los pobres y los necesitados? La dispensación mosaica, como la cristiana, fluye con el amor a Dios y la benevolencia hacia el hombre. Aquí encontramos en Ruth, hermana Génesis, ¿me puede leer Ruth? Ya. En el nombre del Señor. Amén. Luego se levantó para espigar, y vos mandá a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios se preocupó y se preocupó, Dios es soberano y él tenía todo este plan, ¿cierto? Este amor hacia los pobres, que en el Nuevo Testamento Jesús también tenía ese amor hacia los pobres, ¿cierto? Al necesitado. Entonces, aquí nosotros vemos la ley de la cosecha. Y Dios, como vuelvo a repetir, se preocupaba del pobre, del extranjero, y dice que lo recogerás, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Otra firma de Dios. Mire, el versículo 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te avergonzarás, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelve a decir, yo, Jehová. Entonces, el versículo más conocido en Levítico probablemente sea el 19-18. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la porción de Levítico más citada en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que él lo dijo? Ya, muy bien. Entonces, aunque muchos lectores ni siquiera reconozcan que proviene de este libro, mire, dato.
Nadie sabe que viene de Levítico, porque es muy, a ver, nadie, nadie lee el Levítico, porque es muy engorroso, muchos sacrificios, ceremonias, fiestas, pero todo lo que vemos aquí en Levítico lo vemos ¿a dónde más? En Hebreos. Acuérdese, a la luz de Hebreos vemos Levítico, o Levítico a la luz de Hebreos. Entonces, aquí yo le dejé algunos versículos donde Dios estipula amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermana Lux, ¿me puede leer Mateo capítulo 5, versículo 43? Y así nosotros vamos entendiendo que esto es importante. Van a Génesis 13, Romanos 13, 9. Y así va unos dos versículos para que vamos entendiendo. Mateo 5, 43. 43. En el nombre del Señor, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el 19, el mismo Mateo 19, 19. Ya, en el nombre del Señor, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿vio? Ya está ligado. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo. Entonces, están unidos. Hermana Génesis, le dije Romanos 13, 9. En el nombre del Señor. No. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Es importante amar al prójimo? Es importante. ¿Y dónde lo encontramos? El Levítico, que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo sella con una firma. Yo, Jehová. Entonces, hermano Samuel, ¿me puede leer Santiago 2:8? Me gusta ir por la palabra, pero vamos conociendo dónde están, por qué es importante amar al prójimo. Santiago 2:8. Sí, Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. está dicho. ¿Vio? Si lo vamos a la palabra, lo importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es importante esa ley? Es importante porque la vemos en el Nuevo Testamento. Y Jesús manda a amar a su prójimo como a ti mismo. ¿Cuál difícil hoy en estos tiempos? En estos tiempos, si lo llevamos a estos tiempos, amarás al prójimo, el mundo evoluciona en sus tiempos, tan rápido pasan los días para ellos. Yo con mis compañeros, tú amas a tu prójimo, no, ¿por qué tengo que amarlo si me hizo esto, otro? Pero para el Hijo del Señor, ¿será fácil o difícil? Esa es la gran pregunta. Y el Señor lo remarca y en toda su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo hermoso de la palabra que nos confronta. Mire, ¿qué dice el versículo 19? Le estoy haciendo un breve resumen de los detalles más importantes para que entremos a la conclusión, que es el fuerte, para hacer las preguntas. ¿Sigue la ley? ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Y esas preguntas las vamos a ir, ¿ya? Ahondando en estos temas. ¿Ya? Dice así, la separación. Eso lo vemos en, aquí lo tengo, versículo 19. Y dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otras especies. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no tendrás vestidos con mezcla de hilos. ¿A ustedes les suena un poquito
¿Por qué Dios estipuló esto? ¿No harás ayuntar a tu ganado? Mire, le explico. Estas costumbres pueden haber sido consideradas como alterar la constitución original de Dios en la creación. ¿Ya? ¿Por qué Dios estipuló esto? Porque consideraba alterar o alteraban la constitución original de la creación. Mire, en algunas culturas del Oriente Antiguo, sembrar dos clases de semilla a la vez representaba a sus dioses, macho y hembra. Mire, seres masculino y femenino. Plantar semillas mixtas podría ser visto a Israel como parte de la cosmovisión de una religión pagana. ¿Ya? Por eso Dios estipuló tantas leyes. ¿Para qué? Para diferenciar al pueblo, que era único. Entonces, ¿por qué no se podían juntar? Porque era visto como una religión pagana. Los de la cultura antigua hacían perdón, dice que ayuntaban su ganado con animales de otra especie, ¿ya? Era una idolatría. Entonces, ¿cuán importante es la conclusión? Mire, uno de los fines que Dios estipuló tantos decretos era para limpiar la tierra. ¿Usted se acuerda Levítico 18:27? El pasado, el cual estudiamos. Hay algo importante, mire. Dice la NTV, la Nueva Tradición Viviente, dice que no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas, debido a que toda la tierra se ha contaminado. Voy a castigar a los pueblos que viven en ella, haré que la tierra los vomite. Entonces, ¿qué era importante para el pueblo de Israel? Uno de los fines era limpiar la tierra. ¿Por qué? Porque antes vivían pueblos paganos con su idolatría, con su religión, con su sacrificio, y Dios estipuló que ellos, ¿qué querían? Limpiar la tierra. En la Reina Valera dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, la Reina Valera. No sea que la tierra os vomite para haberla contaminado, como vomitó a la nación que las habitó antes de vosotros. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál era uno de los fines del pueblo de Israel? Era llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Y Dios quería limpiar la tierra, porque antes habían habitantes que la contaminaron con su idolatría. Entonces, mire, lo impresionante de su palabra, que es hermosa. ¿Por qué? Mire, en Deuteronomio 7:11, vamos todos para allá. Aquí Moisés le dice a Josué algo importantísimo, el cual no cumplieron. Deuteronomio 7, del 1 al 11. Y lo vamos a leer detalladamente. Perdón, 7, del 1 al 11, ¿cierto? ¿Lo tienen? Ya, lo vamos a ir leyendo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿a quién? Al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la hayas derrotado. ¿La destruirás de qué? Del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no
emparenterás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo, para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. El 6. Porque tú eres pueblo santo. Y aquí vemos por qué Dios eligió a Israel, ¿ya? Porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces Dios estipuló tantos sacrificios, tantos leyes morales, leyes civiles, ¿ya? ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o has querido Jehová, o ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante que todos los pueblos. Mire, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacando, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ya? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Mire, y aquí el Dios estipula, guarda por tanto que los mandamientos, los estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces Dios estipuló estas leyes para que el pueblo las cumpliera. Pero si usted sigue leyendo, no las cumplió. Vamos a los jueces y hacia los profetas y vemos que la idolatría, la mentira, las abominaciones que se hacían, ¿se acuerda? Al dios Moloch, sus hijos eran quemados, se perdió la ley y en los jueces se perdió la ley. Entonces, Dios estipuló esto para que ellos fueran santos. Santo porque Él era santo. Hola, Esteban. Entonces, los usos de la ley hoy en estos tiempos. ¿Para qué se usa la ley hoy en estos tiempos? Y ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Nos muestra el pecado. Sirve como un espejo que muestra nuestra necesidad de Cristo. Restringe el pecado. La ley no puede cambiar el corazón del hombre, pero puede restringir el mal del injusto al justo. Nos muestra, mire, nos muestra que le place a Dios. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando actuamos de acuerdo a ella, reflejamos el carácter de Dios. Entonces, en estos tiempos, lo uso de la ley nos muestra el pecado, no restringe el pecado, ¿cierto? Porque Pablo dice, ¿cómo yo conocí la ley? Porque él estaba pasando un proceso y conoce, le enrostra el pecado, la ley. Entonces, también nos muestra qué le place a Dios. Esas tres funciones hoy, en estos tiempos, hace la ley. Mire, Cristo en la ley. Jesús enseñó algo diferente a los discípulos en camino de Emaús.
¿Se acuerda lo que le enseñó al camino de Emaús? Dice que Jesús abrió las escrituras a los que iban camino a Emaús y dice que le explicó desde de Moisés hasta los profetas. Y le explicó lo referente a él en toda la escritura, ¿cierto? Lucas capítulo 24-27. Jesús tomó todo el Antiguo Testamento y les dijo literalmente, cuando leas estos libros, búscame a mí. Malux, ¿me puede leer Hebreos 12-14? Hebreos 12:14, en el nombre del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces Dios nos demanda hoy santidad, ¿cierto? El tema de hoy día es la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Pero si nosotros nos vamos a las leyes de santidad de justicia, en Levítico 19, nosotros encontramos, yo tomé algunas, ¿ya? Yo tomé algunas bien importantes que tienen su detalle y me gustaría profundizar algunas que no tomé, ¿ya? Y darle lectura para dar una explicación. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. La firma, y ahí estamos viendo el versículo 4. Entonces, dice, no os volveréis a los ídolos. ¿Se acuerda cuando ellos hicieron el becerro de oro? Aquí, aquí está anunciando, no os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová. Mire, y cuando ofreceréis sacrificio de paz o a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Se acuerda cuando vemos la ley ceremonial de la ofrenda de paz, cómo tenía que hacer, paso a paso? Esto simbolizaba ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Esto simbolizaba a Cristo. Y aquí le da un requisito, dice, será comido el día que ofrecieres, el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Aquí Dios estipuló la ofrenda de paz, eso lo vemos en el capítulo de Levítico, ¿se acuerdan? El número 3 puede ser. El capítulo 3, ahí vemos la ofrenda de paz. Y aquí también vemos que Dios nos manda a los 10 mandamientos, ¿cierto? No hurtarás y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces, Dios nos lleva a Éxodo 20 y nos declara acá que son leyes para, como dice al principio, como puse aquí, miren, lo voy a ver al principio. Aquí tenemos aplicaciones prácticas de la conducta santa en la sociedad. Entonces, Dios estipuló para que ellos puedan conducirse en santidad para poder llegar a la tierra prometida. Y así, mire, el versículo 26, ¿se acuerda? Cuando se vio el no comerás cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis torsura de vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño a vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis a vosotros señal alguna, yo Jehová. Aquí se hacían esto, enseñar a los muertos y a dioses paganos. No contaminarás a tu hija haciendo fornicar para hacer que se prostituya a la tierra y se llene de maldad. En la antigüedad lo hacían para ganar dinero y así tener ganancia y prostituían a su hija. Entonces, no volveréis a los encantores ni adivinos, ni consultéis contaminando con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí, mire, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Entonces, y aquí terminamos, el 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. Que el Señor nos bendiga. En conclusión, Cristo siempre tenemos que verlo en la ley, ¿ya?
Dios nos demanda, como en Primera de Pedro, más o menos, me puede leer Primera de Pedro 2:9, nos llama a ser santos, ¿cierto? Que leer su escritura. Así que, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. amén. Entonces, a nosotros nos demanda ser santos, en santidad, ¿cierto? El sacerdote en su mitra, ¿se acuerda lo que tenía inscrito? Tenía inscrito santidad a Jehová, ¿ya? Mire, para terminar, me gustó una división también que encontré. Dice, del 1, esta es la NBI, tengo la Biblia arqueológica, ¿ya? Y aquí hace una separación y un bosquejo. Dice, llamado a la santidad, del 1 al 8, y relaciones sociales, del 9 al 18. Y otra exigencia de santidad, 19 al 37. ¿Ya? Me gustó también esta, porque es más global. La que yo les mostré aquí al principio es bien minuciosa. Así que vamos a terminar con una oración. Hermana Génesis nos despide con la bendición del Señor. Acuérdese siempre, Dios estipuló esto para al pueblo ser santo. Ser santo en todo, en la inmoralidad, en ser santo en toda su vida, en lo moral, en lo civil y en lo ceremonial. Hoy la ley ceremonial ya no está vigente, pero sí la moral y la civil. Y esto nos conduce a qué? Como decía Gálatas, nos conduce a Cristo. Así que, hermana Génesis, que el Señor le bendiga. Luego despedimos la bendición. Amén. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tú nos permites estar mediante esta plataforma para poder estudiar tu palabra nuevamente. Te agradezco, Señor, porque tú has predispuesto este tiempo para estar delante de ti, para leer las escrituras en conjunto y poder intentar descubrir qué es aquello que a ti te place entregarnos, qué es aquello que a ti te place y te urge enseñarnos en este domingo mediante esta lección. Así que, Padre Celestial, te pido que tú en tu gracia y en tu misericordia ilumine nuestras mentes, ilumine nuestras capacidades, nos dé sabiduría para hacer el trabajo que tú quieres que hagamos hacia tu iglesia, para que sea de edificación, para que sea de bendición para ellos, para que podamos crecer en conjunto. Y como bien sabemos que el mensaje principal de este libro es la santidad, que todas aquellas palabras que salgan de nuestra boca, que todos aquellos estudios que hagamos vengan con esa intención de acercarnos más a ti, de apartarnos más del pecado y en conjunto con toda la hermandad consagrarnos más a ti y buscar tu rostro. Así que, Padre Celestial, yo te agradezco por esta estancia, te agradezco por el hermano Juan Pablo que pudo estudiar y que pudo darnos este bosquejo del libro del Levítico. Y te pido que en esta hora tú le des la bendición especial a él, a cada uno de los hermanos profesores presentes. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y nos des la fortaleza. Te pido así también por los corazones de los hermanos que estarán escuchando esta lección el domingo y que nos seas bendiciendo desde ya grandemente. Te pido todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.